Sí, gracias, Pedro. Sí, voy como candidato a la Convención Constitucional, si es posible, y si logramos sortear también todas estas tipas estas trampas que estamos hablando, porque, a ver, eh, y no es porque, a ver, yo formo parte de una lucha, de un colectivo como ciudadano, de organizaciones que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por cambiar la Constitución. O sea, no soy de esos que ahora, que está como de moda, en la lógica tradicional de la política clientelista, o incluso de toda esta institucionalidad en crisis que estamos criticando, que está llena de trampas, ¿no? Que van a hacer una lista de personalidades, entre comillas, ¿no? Que van a decir, apoyamos a Esteban Silva como candidato a la Convención Constitucional, firmado por Sutanito, Merenganito, no sé qué, yo soy parte de un colectivo que ha luchado y sigue luchando por cambiar la Constitución. Y por lo tanto, y que tenemos un sueño de qué tipo de país queremos construir y que somos responsables como ciudadanos, ¿no? De luchar para que eso ocurra, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Y es por eso que el año 2007, no me voy a extender, pero el 2007 fui parte del grupo que constituyó el movimiento ciudadano, 2007, hace ya estos años, el movimiento ciudadano por una asamblea constituyente, ¿no? Eh, es por eso que el 2013 fundamos la Fundación Constituyente 21, que se llama Fundación Constituyente 21, porque su nombre y su objetivo central es luchar por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, es decir, a través de un mecanismo que es más que un mecanismo, que es la restitución, o la conquista en este caso, porque no ha habido nunca, ¿no? De la soberanía a su único propietario o a su única propietaria, que es el pueblo chileno, la soberanía popular originaria, frente a una crisis, ¿no? Frente a la necesidad de una constitución para iniciar un cambio profundo hacia un país mejor, más justo, hacia un modelo de desarrollo incluyente, hacia la posibilidad de recuperar nuestra soberanía económica a través de nuestras riquezas y recursos naturales, etcétera. Y eso forma parte de estas luchas. Entonces, yo soy parte de esas luchas. Por supuesto, igual que miles de personas que quisieran ser candidatos o candidatas constituyentes porque somos parte de esta lucha, de los que hemos estado en la calle, en los espacios, en el debate, en la propuesta, en la reflexión, en el recoger participación que se ha negado por parte de un sistema binominalizado, por una democracia restringida o una democracia representativa, oligarquizada, que se ha apropiado finalmente de una democracia que debería ser participativa y por lo tanto generar desde el territorio, desde la base, desde los municipios, desde las regiones con una verdadera descentralización, generar un desarrollo distinto y una nueva manera menos, y en ese sentido, con menos injusticia, explotación, expoliación, entre el pueblo trabajador y el capital, en sus diversas formas y expresión. Entonces, sí te confirmo que en ese sentido soy precandidato y somos varios precandidatas. En el caso, yo soy parte además de la plataforma Chile Mejor sin TLC, de Unidad Social, pero de la Fundación Constituyente 21. Quiero terminar diciendo de que desde el año 2014 estamos haciendo cursos de monitoras y monitores para la Asamblea Constituyente. Lo hicimos en 2015 en Santiago, en Concepción, en Temuco, hemos estado organizándonos, por lo tanto, queremos vertir ese trabajo, ¿no? Como un trabajo colectivo. Ahí está Claudia, están varias y varios compañeros que a lo largo del país que podríamos mencionar, por lo tanto, no vamos a hacer ni postulamos una candidatura que no sea un colectivo que se encarnan personas concretas, porque aquí hay que elegir personas concretas, sortear todas estas trampas, buscar los acuerdos básicos. Aquí estábamos viendo en el video, ¿no? Tuviste las dificultades de electividad que tiene, porque quiero además denunciar otra cosa, es que son tantas que uno ya, mira, abruma, porque son tan la cantidad de hechos
de bloqueo, no solo que no sea una asamblea constituyente la convención constitucional, a pesar de eso logramos un plebiscito multitudinario a favor del cambio de la constitución, y antes hubo una movilización que permitió que la clase política, las élites políticas se asustaran y tuvieran que darle una salida, a pesar de ponerle todo tipo de cortapisas a la soberanía popular chilena. Pero además no quisieron cambiar la ley electoral. El senador, por ponerlo en concreto, el senador Alejandro Guillé, senador independiente, que fue ex candidato presidencial de la nueva mayoría, o sea, ¿no? Presentó, junto con otros senadores y senadoras, presentó una reforma constitucional a la ley electoral, ¿no? Que permitiera lo menos no solo bajar el umbral de los patrocinios, que en estos momentos en el CERVEL está ocurriendo con muchas personas que se han presentado como independientes, es decir, sin patrocinio o sin acuerdo con partidos políticos, ¿no? Para bajar el umbral de los patrocinios. Pero lo que bloqueó el Senado y partidos tradicionales que supuestamente son progresistas, ¿no? Porque aquí no hay tampoco que meter a todos en el mismo saco, ojo. Por eso yo creo que no es lo mismo tener una conducta coherente, crítica al acuerdo y tener posiciones antineoliberales en política que decir que se está en posiciones democráticas y finalmente hacer todo lo contrario por detrás. Es que ese es el problema, que la política se ha construido, la política de la élite, la política secuestrada, está llena de engaños, entonces la gente dice, no, y los políticos son todos los mismos, toda la gente es la misma caca, están metidos todos en el mismo barro, pero es que hay que recuperar la política para el pueblo, para los ciudadanos. Y esto no es un discurso ni un eslogan, es un problema de participación, pero de organización, de información, de compartir, de organizarse, de movilizarse, etcétera. Entonces, vuelvo a lo que ocurrió respecto al tema de la reforma constitucional, que implicaba una reforma constitucional que se hizo muy parcial, ¿no? De la ley electoral que hubiera permitido, ¿no? Que las listas de independientes, o sea, de personas no afiliadas a partidos políticos, es decir, de dirigentes de movimientos sociales, sindicales, populares, etcétera, que no militen en partidos políticos, pero que militan socialmente, militan por el cambio social, ¿no? Pudieran tener, ¿no? Alianzas, sus pactos con partidos políticos. A propósito de este señor, este abogado que en el video presentaba inicialmente, y eso, como se impidió de fardo, así, de entrada dijeron que no, y hubo unos pocos senadores que votaron a favor de esto, eso impide o restringe de manera muy severa la electividad. Entonces, claro, cuando uno explica eso, aparece como que o es gente que es muy radical, que siempre está quejándose de todo y que dice, no, pero es que esta gente no quiere la unidad por la unidad. Yo de repente escucho a unas personas que es loable, ojalá la unidad para hacer frente a esto, pero la unidad con los que y las que tienen posiciones sociales, antineoliberales, propuestas constitucionales por una constitución del pueblo y que se han movilizado y no una unidad ficticia que va a significar bajo la misma institucionalidad, ¿no? Por eso estoy contestando a la segunda pregunta a partir de la primera, Pedro, ¿sí? Que va a significar, ¿no? Que finalmente lleguemos al mismo lugar de donde salimos y que queremos cambiar. Entonces, la verdad es que hay muchas trabas, pero creo que aquí hay un elemento central. Tú, en tu pregunta, la segunda parte de tu pregunta, tú señalabas una cuestión que a mí me parece relevante. Estamos atrasados, ¿eh? Respecto de esto. Yo participé, junto con otras y otros dirigentes de varios movimientos y organizaciones territoriales y sindicales, etcétera, y espero que vayan ampliándose, porque aquí no hay dueños, ¿eh? O sea, aquí el recuperar la movilización y la identidad de la soberanía popular es una tarea de la mayoría del pueblo movilizado y de los ciudadanos, y no es un problema ni de expertos ni de dirigentes o dirigentes preclaros y monstruos. ¿Ah? No lo digo por tu, por tu afirmación que agradezco en el sentido que sé en qué sentido lo dijiste respecto de Claudia y respecto del aporte que uno puede hacer, pero es tarea de la reconstrucción colectiva. Pero ciertamente que se encargan personas, ¿no?
y tampoco es de los independientes, por eso lo hemos visto como hasta la prensa, los grandes medios de comunicación, estoy hablando de la televisión, estoy hablando del Mercurio, estoy hablando de la Tercera, para ser concreto, estoy hablando, ¿no? Muestran los independientes de la farándula. O sea, ellos eligen quiénes son los independientes que sería interesante que fueran candidatas a candidatos convencionales, ¿no? Ese también es otro tema que hay que romper, porque si a ti no te conocen, ¿no? Los propios vecinos, a través de una asamblea, a través de una organización, pero si no en el puerta a puerta íbamos a tener una campaña corta, ¿no? Porque además estamos bajo el COVID, pues. Estamos con la segunda ola, estamos con la discusión de las vacunas, estamos con el temor de que se tenga que empezar a hacer medidas nuevas de restricción adicional, etcétera. Entonces, los que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación que quieren determinar quiénes deberían ser los electos, pues, ¿no? Eh, no van a ser conocidos porque mucha gente dice, ¿y este a quién le ganó? ¿Y este a quién le ganó? ¿Y este de dónde salió? Y resulta que esa gente puede ser gente que tiene una larga trayectoria, desde su localidad, desde su organización de base, desde su sindicato, desde su centro de alumnos, desde su espacio de trabajo profesional o técnico, desde su barrio. Está lleno de cosas así, pero si no logramos, por lo tanto, y aquí voy, ¿cómo se rompe esto? Reconstruir lógicas colectivas a pesar de las diferencias, a pesar de los matices. Todos tenemos y todas tenemos, nuestras propias organizaciones tienen diferencias de históricas, de cómo se conformaron. Hay personas que son militantes en un sentido social y otras que son militantes también en un sentido político, ¿no? Y que es perfectamente legítimo. Tenemos que construir unidad, unidad en base a la propuesta constitucional del pueblo, cuáles son los ejes centrales, y Claudia ya apuntaba a algunos de ellos que siguen absolutamente vigentes, ¿no? Y no me voy a referir porque los comparto plenamente en la reflexión que ella hizo, ¿no? Del constitucionalismo en Estado social y qué tipo de constitución base requerimos para abrir, ¿no? Una nueva institucionalidad, una refundación de la República de Chile, y que no es el final, por supuesto, es el inicio, ¿no? Y desde ese punto de vista, las asambleas populares constituyentes, es decir, todas las organizaciones, las asambleas territoriales que se autoconvoquen en las comunas, y de las comunas por grupos de comunas, y de ahí a la región, y que elaboren, es la forma movilizada del pueblo de manera permanente durante todo este periodo. Incluso por eso decía que estamos incluso atrasados, porque el óptimo ha sido que ya todo ese proceso estuviera nominando posibilidades de candidatura. Y por eso la idea, espero que la mayor cantidad de candidatas y candidatos, sorteando todas estas restricciones que son tramposísimas de la actividad, ¿no? Y a pesar de ellas, porque el tema no es solo la Convención Constitucional, el tema es las asambleas populares constituyentes a nivel de las comunas por fuera de la Convención Constitucional. Y cuando digo por fuera, es con interacción, con presión, con movilización social, con propuestas específicas, con increpar en el sentido de interpelar a quienes resulten electos, aún con todas estas intenciones, para que se pongan al servicio de un proceso de debate participativo para elaborar la nueva constitución, por fuera de la institucionalidad, que la supere todavía, porque incluso si no es posible transformar la convención constitucional, yo creo que con un pueblo movilizado podemos hasta obligarlo, así como hicieron la ley 21.200, a que tengan que hacer una ley obligados por la ciudadanía para que la convención constitucional sea una asamblea constituyente originaria, y eso significa además que tenga poder de transformar las instituciones que van más allá de la propia carta constitucional, que tiene que ser propuesta, discutida y nuevamente sancionada por la soberanía popular, y que porque hay algunas instituciones que no resisten más. Estoy hablando de todas, partiendo por el Congreso, ¿eh? Partiendo por el Congreso, también el Ejecutivo, también la Administración de Justicia, por supuesto el Tribunal Constitucional, o sea, en fin, las listas son múltiples, pero sin una movilización y una forma de autoorganización ciudadana paralela a la elección de la Convención Constitucional y durante los trabajos de la Convención Constitucional, no vamos a tener una constitución
que represente efectivamente, ¿no? Por las limitaciones institucionales, incluso de la Convención Constitucional, una soberanía popular que hay que conquistarla y que hay que conquistarla movilizadamente en las calles y también en la Convención Constitucional.